Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la grabación del siguiente video, ¿sí? Entonces, esta es una guía de química general, en la cual me piden una serie de preguntas, de respuestas, las cuales vamos a estar dando de manera consecutiva. Ajá. Entonces, comenzamos con la pregunta número 1 y me dice que definir qué es un mol. Un mol es la cantidad de sustancia que viene determinado para cada compuesto. Estos compuestos tienen diversas características con respecto a su composición. Y ya. El número de Avogadro es un número que me ayuda a determinar. El número lleva acento. Que me ayuda a determinar cuántas moléculas o átomos puede haber en un elemento o un compuesto, dependiendo de la masa que nosotros estemos trabajando. El número es 6.023 por 10 a la 23. Y bueno, va referido tanto a moléculas como a átomos, ¿ok? ¿Qué elementos compone un átomo y cuáles son sus características? Ok, un átomo compone los siguientes elementos según el modelo de Bohr. Aquí me equivoqué. Es átomo. Y estos elementos contiene un núcleo de protones y neutrones, y a su vez contiene electrones que giran alrededor de este núcleo. ¿Ok? Eso es lo elemental que debe de contener un átomo, y son sus características principales. Con ello se puede entender la formación de diversos compuestos que van desde 2 a más átomos. Luego, fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Va, fórmula empírica. Vamos a entender por fórmula empírica a la expresión en menor proporción de los átomos. Ajá. Entonces vamos a tener que la fórmula empírica es una fórmula que muestra los elementos de un compuesto en su menor proporción de números enteros. Ajá. Aquí no es tan necesario ser exigentes con los decimales. Ajá. Y la fórmula molecular va a ser esa representación, ¿sí? Que suele tener si es esa representación de una molécula que utiliza símbolos químicos para indicar los tipos de átomos seguidos de subíndices
y para mostrar el número de átomos en cada molécula. ¿Ok? Luego aquí me piden resolver este problema. Si el peso específico del agua es de 9800 newtons sobre metros cúbicos, hay que calcular la masa de 2 metros cúbicos de agua. Solución. Bueno, en primera sé que la fuerza va a ser igual a 9800 newtons sobre metro cúbico por 2 metros cúbicos. Aplicando esta ecuación, me da 19.600 newtons. De esos 19.600 newtons, lo que vamos a hacer es tomar y aplicar la ecuación de la fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad. Despejando la masa, vamos a tener que la masa es igual a la fuerza entre la gravedad. Esto es igual con 19.600 newtons entre 9.81 metros sobre segundo, teniendo como resultado final que la masa es igual a 1997.96 kilogramos. Se concluye, por lo tanto, que la masa del agua contenida en 2 metros cúbicos es, esto lo vamos a subir aquí, de 1998 kilogramos, si lo queremos redondear, ¿no? Luego me piden calcular el peso específico de un cilindro de 5 kilogramos de masa con diámetro de 30 centímetros y una altura de 50 centímetros. Ok, entonces el peso específico es igual a la masa por la gravedad entre el área. Ajá. Porque a final de cuentas estamos definiendo que la fuerza pues, es masa por gravedad y esto se tiene que dividir, perdón, entre el volumen para saber el metro cúbico. El volumen de un cilindro es 2pi por radio al cuadrado por la altura. Ajá. Sustituyendo las variables conocidas, dos puntos, este peso específico es igual con 50 kilogramos no, 5 kilogramos, perdón, por la gravedad que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos las unidades de Newton. Entre el volumen, que es 2, aquí anexamos la ecuación de pi, por radio, que es de 30 de 0.15 metros elevado al cuadrado. Como me da el diámetro, lo dividimos sobre 2 por la altura, que es de 0.5 metros. Empleando la ecuación del peso específico, letra mayúscula, empleando la ecuación del peso específico, tenemos que el peso específico es igual con 5 por 9.81 entre 2pi por 0.15 al cuadrado por 0.5. Y me da de 693, perdón, 0.91 newton entre metro elevado al cubo. Y esa sería la respuesta. Ok, ya nada más nos faltan 3. Me piden aquí obtener la masa molecular de los siguientes compuestos. Entonces, solución. Los puntos. Vamos a borrar el formato acá. Ahí está.
Arial con la del 12 como estaba. Ay. Vamos a poner aquí calculando la masa atómica de cada elemento. Tengo el carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono tiene 6 átomos de carbono y la masa es de 12, esto me da 72. Del hidrógeno el peso es de 1, bueno, son 12 átomos por 1, esto me da 12. Y el oxígeno vale 16. 16 por 6, y esto me da 72. Sumando todos los pesos atómicos, los puntos, esto me da, aquí es 92, perdón. 6 por 12 son 72, 16 por 6 son 96, perdón, aquí 96. Y sumando todos los pesos atómicos, la masa atómica es igual a 180 unidades de masa atómica. Punto. Y así vamos a hacer lo mismo para los siguientes elementos. Por ejemplo, aquí el fosfato diácido de calcio. Ajá. Bueno, yo sé que hay una molécula de calcio. Ajá. El calcio vale 40 por 1, pues esto vale 40. Hidrógenos como hay un número atómico de 2, y afuera tengo otro 2, es 2 por 2 son 4. 1, aquí el calcio se separa. 1 por 4, esto me da 4. El fósforo tiene masa atómica de 32 por 2, este me da de 64. Ajá. Y por último el oxígeno es 16 por 8, este es igual con 16 por 8, son 128. Haciendo la suma de todo, de todas las masas, se obtiene que el peso es de, sumo 40 más 4, más 64 más 128, me da de 236 unidades de masa atómica. Ok, lo mismo hay que hacer para el permanganato y para el carbonato de calcio. Para el permanganato de potasio, yo sé que el potasio vale 39 y es una molécula, esto me da 39. El manganeso es bueno saber su masa atómica. Aquí no la tenemos a la mano, pero la podemos sacar. En exámenes se saca en una tabla periódica. Yo la voy a obtener con apoyo de Google. El manganeso vamos a manejar unidades enteras. Es 54.93. Entonces aquí 54.93 por 1. Y esto me da 54.93. Y por último los oxígenos. El oxígeno tiene una masa de 16 por 4. Esto me da 64. Sumando las masas atómicas, se tiene como resultado que el peso atómico del permanganato de potasio es de, entonces tengo 39 más 54.93 más 64, 157.93. ¿Ok? Ya por último falta el carbonato de calcio. Para el carbonato de calcio, pues tengo calcio, tengo carbono y tengo oxígeno. El calcio hay una molécula, entonces 40 por 1.
Este es igual con 40. Carbono es 12 por 1. Es igual con 12. Oxígeno es 16 por 3. Esto me da 48. Sumando las masas atómicas, aquí me faltó unidades de masa atómica. Entonces igual aquí la vamos a poner sumando las masas atómicas. Se tiene como resultado que el peso atómico del carbonato de calcio es de, tengo 40 más 48 más 12, y esto me da de 100 unidades de masa atómica. Ok, ahora vamos a calcular la composición porcentual de los compuestos del problema anterior. Ok, entonces para las composiciones vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar de captura cada uno de todos estos datos, ¿sí? Al fin que no es mucho. Ahí está. Pura letra, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es ok, aquí es C6H12O6. Esto lo vamos a bajar, baja y baja. Entonces ahí está. Calculando los pesos atómicos, esto es de 180. Para las composiciones porcentuales de la glucosa, vamos a calcular por elemento el porcentaje. Para ello es importante aclarar que se tiene que dividir la masa total por elemento entre la masa total del compuesto. 2 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí para el carbono, perdón, el porcentaje de carbono va a ser igual con la masa de carbono, que es de 72 gramos, entre los 180 gramos. Y esto da 72 entre 180, que me da, ahí esto se multiplica por 100, que me da el 40%. ¿Ok? Lo mismo se va a hacer para el caso del hidrógeno. Para no escribir todo, selecciono la ecuación, pego y hago las modificaciones pertinentes. De hidrógeno pues son 12 gramos entre 180 por 100. Entonces este va a valer 12 entre 180 por 100. Este vale 6.67%. Y para el oxígeno son los 72 gramos entre los 180 por 100. 72 entre 180 por 100. Espérenme tantito. No, son 96. Para esta molécula ahora confundí mucho el oxígeno con el carbono. 96 entre 180 por 100. 96 entre 180 por 100. Y esto me da 53.33%. Y ahí estarían calculadas las composiciones para la molécula de la glucosa. Ahora para la molécula del fosfato ácido tengo las masas atómicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo mismo, pasos similares, pero aquí en vez de tener 3 compuestos, 3 elementos, tenemos 4 elementos. Entonces necesito saber el porcentaje de calcio, que sería 40 entre 236 por 100. Y esto me da 40 entre 236 por 100, 16.95%. 16.95%.
Para no andar copiando y pegando todo, escribir cosa por cosa, hago un copiado, ¿sí? Para el hidrógeno, pues el hidrógeno son 4 gramos por 200, entre 236 por 100. 4 entre 236 por 100, 1.69%. Nota, en estos problemas tenemos que observar que el porcentaje del 100% al momento de hacer toda la suma. Si no da esa suma, vamos a decir que el problema está mal, ¿ok? Y hay que replantear todo para saber en dónde está el error con respecto al redondeo. Entonces hacemos igual aquí lo mismo, 64 entre 236 por 100, y esto me da de 27.12%. Y por último el oxígeno, que son 128 entre 236 por 100. Y esto me da de 54.24%. Entonces esto es 54. Siempre es bueno trabajar los decimales así, 0.24%. Hacemos la comprobación rápida. 1.69 más 10.95. Y me da el 100. Ahí está. Ok, ahora vamos a calcular los porcentajes del permanganato. Ya conozco las sumas. Entonces ahora vamos a trabajar el porcentaje de permanganato de potasio con los elementos de potasio, manganeso y oxígeno. Entonces este vale 39, la masa es de 157.93 y se multiplica por 100. Entonces en este caso es 39 entre 157.93 por 100. Y esto me da 24.69%. Ok. Control C, control V. Aquí ya no es el potasio, ya es el manganeso. Entonces 54.93. Este es por 100. Ok. Entonces aquí es 54.93 entre 157.93 por 100. Y esto me da 34.78%. Y por último, pues los oxígenos. De oxígeno son 64 entre 157.93 y este me da como resultado 93 por 100, 40.52%. ¿Ok? Ese es el resultado final. Ya nada más por último, vamos a trabajar la masa del carbonato de calcio. Sus porcentajes, entonces, para el calcio, esta molécula es mucho más sencilla porque los valores son de 100. El porcentaje va a variar dependiendo de la masa atómica de cada uno de los compuestos. Nunca va a ser igual para un compuesto que tenga proporciones diferentes con respecto a los átomos. Por eso hay que ser cuidadosos sumando las masas y revisando, sumando las masas y revisando qué elementos y cuántos átomos de cada elemento tengo. Ajá. Por ejemplo, aquí el porcentaje de calcio es 40 entre 100 y por 100. Aquí el porcentaje de carbono es 12 entre 100 y por 100. Esto me da el 12%. Y para el porcentaje del oxígeno es 48 entre 100 y por 100. Y esto me da el 48%. Ahí está. Ya están calculados todos estos valores. Guardamos el archivo. Y ahora me piden analizar una sustancia que se encuentra y contiene 40% de carbono, 6.7 de hidrógeno, 53.3 de oxígeno y la masa molar es de 60 gramos por mol. Y me piden encontrar la fórmula empírica. Solución. La masa molar ya me la dan. Entonces voy a multiplicar 0.4, 6.67 sobre 100 y 53.3 entre 100. Para saber cuántos gramos de carbono hay.
más bien masa de carbono, masa de hidrógeno y masa de oxígeno. Y después de ahí, hacer un balance y saber cuántos átomos hay de cada cosa. Entonces comenzamos. Masa de carbono es igual con 0.4 por 60. Y esto me da 24 gramos. Ajá. Después de la masa del carbono, vamos a hacer lo mismo con la masa del hidrógeno. Entonces aquí le vamos a poner una H. Y sería 6.7, que sería 0.067 por 60. 0.067 por 60. Esto me da 4.02 gramos. Y por último, el oxígeno. La masa del oxígeno es igual con 53.3, o sea, 0.533 por 60. Esta masa va a salir increíblemente más grande. Esto me da de 31.98 gramos. Ok, ya conozco la masa de cada uno de los elementos. Entonces, conociendo la masa de cada uno de los elementos, para obtener la fórmula empírica, se realizará la división de la masa obtenida con la masa atómica de cada elemento relacionada en la tabla periódica. Punto. Entonces, guardo, insertamos átomos de carbono, átomos lleva acento en la A, es igual con masa del carbono obtenida es 24 gramos, entre la masa del carbono, que es de 12, esto me da 2. Lo mismo vamos a hacer para el oxígeno y para el hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí los átomos de hidrógeno son igual con 4.02, y aquí en vez de ser entre 12, va a ser entre 1. Esto me da 4.02, que si lo aproximamos me da 4. Y por último, los átomos de oxígeno. Aquí sería 31.98 entre la masa del oxígeno, que es de 16. 31.98 entre 16 me da 1.9985. 1.99875. Esto es igual con 2. Por lo tanto, sabemos que la fórmula empírica de este compuesto es 2 puntos C2H4 y O2. Hay algo en química orgánica que se le conoce como isomerización por grupo funcional. Este puede estar relacionado, no sé, con algún ácido carboxílico, algún éster quizás, algún alcohol con más de 2 grupos funcionales. Dependerá mucho de cómo esté contextualizado. Y bueno, necesitaríamos saber más propiedades de la materia. Pero como este no es el caso, lo podemos dejar así. Y ahí se concluiría esa respuesta. Y bueno, esto sería todo para la resolución de esta guía. Entonces, cualquier cosa, a la orden seguimos. Y bueno, me despido. Adiós.